y ya estoy grabando. Bien. Tengo entendido que los que han pasado clases ya han sido... Ah, perdón, mi pantalla, tengo que compartir. Son los grupos de la ingeniera Irma y el ingeniero Rosales, porque creo que el ingeniero Eulogio todavía no se ha pronunciado, ¿no? ¿Hay alguien por aquí del ingeniero Eulogio? Del SA, si no me equivoco. No, creo que no, ¿no? Creo que el ingeniero no se ha pronunciado. Bueno, sé que no puedo hacer nada yo, él tiene que hablar y crear él el grupo. Lo que sí fue que él me pasaron esta elaboración de seguimiento del ingeniero Rosales y la ingeniera Irma ya inició el tema de estática, que me parece que ella inicia con fuerza de Coulomb, ¿no? ¿Alguien me confirma? El primer tema de estática que tienen. No hay nadie de la ingeniera Irma aquí. Ya, bueno. Entonces, Ley de Coulomb está dentro de la diapositiva que nos explicó en clases. sí, sí, si no me equivoco o sea, es el primer tema, ¿no? Básicamente. Sí, Ya, perfecto, entonces vamos a hacer eso. Justamente igual esta evaluación de seguimiento del ingeniero Rosales tiene ejercicios de ley de Coulomb, ya, así que vamos a empezar a hacer. Básicamente vamos a hacer los prácticos. Los prácticos usualmente los hacen conmigo, ya. En parte es mi forma de enseñarles, mi forma de ayudarles a que tengan esa nota de los prácticos, ¿no? Entonces, práctico que tengan, pásenmelo al grupo. De esa forma yo lo puedo revisar y prepararlo y ya lo hacemos conmigo, ¿ya? Como es el caso. Vamos a empezar, sencillo, ¿no? ¿Qué cantidad de electrones es necesaria para obtener una carga total de menos 1.2 milicoulombios? Primeramente, ¿no? Y tengan paciencia, yo sé que algunos ya sabrán cosas muy básicas como los sufijos, o sabrán manejar vectores de manera muy buena, pero hay alumnos que no, ya la asignatura es para todos. Y prefiero abarcar yo temas así bien, que algunos podrían decir, no, pero eso es básico, en lugar de no hacerlo y perjudicar a otros, ¿no? Que no saben y de todas formas venimos a aprender, ¿no? Entonces, bueno, primeramente dejar en claro algo que ya me gustaría que vayan memorizándose. Aquí en esta materia lo que más usamos son prefijos, digamos, que denotan cantidades muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a hablar del metro, por hacer un ejemplo, para que me entiendan, el metro. Nosotros conocemos de manera más, o sea, los submúltiplos, ¿no? Después vendría el decímetro, después viene el centímetro y después el milímetro, ¿no? Esto es un metro, 10 decímetros es un metro, 100 centímetros es un metro, 1000 milímetros es un metro, ¿no? Pero no usamos esto, aquí bueno, usamos centímetros y demás para las distancias. Lo que quiero que vayan aprendiéndose y se arman una tablita como quieran, son los que usamos para la carga. La unidad de la carga es el culombio, ¿bien? Esta C mayúscula es el culombio. Ahora, el tema es que el culombio, ¿no?, es una cantidad demasiado grande. ¿Ya? Es demasiado grande el culombio como unidad. Por eso va a ser bastante raro que pillemos nosotros en algún ejercicio que diga esta carga tiene un culombio. No suele suceder o son ejercicios demostrativos. Más que nada usamos nosotros prefijos más pequeños que esto de aquí incluso. Usamos el micro, ¿bien? Bueno, aquí hay miliculombio, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, también vamos a usar el microculombio, ¿ok? El nanoculombio y el picoculombio. ¿Okay? Estos tienen su respectivo valor, ¿no? Porque en calculadora no podemos meter sufijos. Esto me va a quedar muy pequeño el espacio. A esto quiero llegar ya. Simplemente vayan memorizándose esto. El microculombio es como decir 1 por 10 a la menos 6 culombios. El nanoculombio es como decir 1
por 10 a la menos 9 coulombios. Y el pico coulombio es como decir 1 por 10 a la menos 12. ¿Ya? Sobre todo los alumnitos de la ingeniera Irma vayan memorizándose esto porque ustedes en los exámenes no van a usar calculadora. ¿Ya? No los dejo hacer calculadora, esto va a mano y tienen que hacer cálculos a mano. Bueno, vayan aprendiéndose esto. Igual en la calculadora no pueden meter así microcoulombios, tienen que poner 1 por 10 a la menos 6, como vamos a hacer ahorita. Vamos a esto, ¿qué cantidad de electrones es necesaria para obtener una carga de 1? Las relaciones es la siguiente ya. Un coulombio es equivalente a 7 por 10 a la 15. No sé qué es. Ok, un coulombio es equivalente a 6.241 por 10 a la 18. ¿Bien? Pero ¿qué cosa? Protones. ¿Ya? Porque esto es positivo. Cuando la carga es positiva estamos hablando de protones. ¿Ok? Cuando la carga sea negativa, como es el caso de aquí, el menos un coulombio, es la misma cantidad realmente, solamente que ahora hay electrones, 6.241 por 10 a la 18, perdón. Electrones. Cuando la carga es positiva estamos hablando de protones, ¿ya? Si recordaron un poco de química de colegio, las cargas positivas están asociadas a protones y las cargas negativas están asociadas a electrones, ¿ya? Entonces, como en este ejercicio es una regla de 3 simples, ¿no? Sería si un coulombio son 6.241 por 10 a la 18, ¿qué cosa? Bueno, menos un coulombio, electrones, voy a dejar con E simplemente para abreviar. Y yo quiero menos 1.2 microcoulombios, ¿no? Cuidado aquí. Esto sería 1.2 por 10 a la menos mili, perdón, no es micro, es mili. Mili, ¿cuánto es? Es 10 a la menos 3, ¿ya? Entonces, ¿eso cuánto es? Una regla de 3 simple bastante sencilla. Esto es menos un coulombio multiplicado menos 1.2 por 10 a la menos 3 por 6,241, que creo que va a dar lo que dijo alguien ahí en el grupo, 7 por 10 a la 15, me parece. Hasta ya lo pueden meter en calculadora. Segundo, para admitiendo. ¿Está grabando el OBS? Espero que sí. Después de está grabando. Ya, nada. Menos 1.2 exponencial a menos 3 por 6.241 exponencial a 18 dividido menos 1. Bueno, me sale un poco distinto. Esto es 7,4892 por 10 a la 15. ¿Qué cosa? Electrones, ¿no? Es una regla de 3 simple sencilla, ¿no? Solamente recuerden, si es positivo estamos hablando de protones, si es negativo estamos hablando de electrones. De todas formas, la cantidad es la misma, ¿ya? Para ambos casos. ¿Alguna pregunta? Ok. Vamos al otro ejercicio. Y aquí ya paso a explicar Una pregunta. Sí, sí. SMC micro Pablo. No, es mili. Es mili. Mili. Ah, ya, ya. Esto de aquí lo voy a... De todas formas lo escribo aquí rapidito para que lo sepan. Esto es como decir 1 por 10 a la menos 1. Esto es como decir por 10 a la menos 2. Y esto es como decir por 10 a la menos 3, ¿no? Por eso como era... Esto es milímetro, ¿no? Pero como es milicoulombios,
es por 10 a la menos 3. La cantidad por 10 a la menos 3. Las de menos 4 y menos 5, no me acuerdo si existen, pero nunca las usamos ya. Normalmente usamos estas 6, estas 3 primeras y estas 3 de aquí, ¿ya? Para meter al calculador. Y qué nombre más raro, y no sé si aceptar a esta persona, pero bueno. De todas formas, si ese problema lo voto. ¿Ya? Ahora bien, esto es sencillo, ¿no? Te voy a hacer la de 3 simples, nomás conocer las equivalencias, ni siquiera entrar al examen esto, pero para saberlo está bien. Ahora sí entremos al tema de electrostática como tal. Y primeramente tienen que entender cómo es la, ¿cómo se dice? Cómo es la interacción entre cargas, ¿bien? Habíamos mencionado ya ahorita que nosotros tenemos dos tipos de carga. Ya en electrostática manejamos dos tipos de carga, las positivas y las negativas. Las cargas negativas, que les llamamos electrones, y las cargas positivas, que le llamamos protones. Y hay 4 tipos de interacciones. En realidad son 2, pero ahorita me explico. Nosotros podríamos hacernos la pregunta entonces. En un espacio libre, ya en un sistema libre, en el que no existe nada, yo agarro y añado un electrón. Hago aparecer ahí un electrón. Y hago aparecer otro. ¿Qué sucede? ¿Qué va a existir entre ellos dos? Bueno, lo que va a existir entre ellos dos, lo que va a suceder, es que se van a alejar entre ellos. Se van a alejar. Lo mismo va a ocurrir si en el mismo sistema libre, imagínense que ya no existen los dos electrones, los saco, pero ahora meto 2 protones. Si yo meto 2 protones, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué observo yo en los laboratorios? Y no hablo, digamos, de los laboratorios de física, sino porque eso no tenemos el equipamiento para ver partículas elementales, sino se ha visto que sucede que se alejan igual, ¿bien? Se van a alejar. ¿Qué pasa si yo tengo un protón y le coloco un electrón? Pues que ellos se van a intentar acercar entre sí. Y por último, y aunque sea redundante, ¿qué pasa si primero tengo un electrón en el espacio libre y le añado un protón? Pues lo mismo, ¿no? Se van a acercar. ¿Qué conclusión saco yo al ver estas interacciones? Saco que, y esto memorícenselo ya desde ahorita, primeramente, para estas situaciones en las que veo que cuando las cargas son iguales, ¿no? Menos con menos y más con más, cargas de signos iguales se repelen. ¿Ok? Se alejan entre sí. Por otra parte, cargas de signos diferentes se atraen. Me olvidé de descargar, de borrar mis notificaciones, ya no importa. Ok, esto memorícenselo ya, por favor. Porque después vamos a hacer ejercicios de fuerza de Coulomb y energía, trabajo y potencia y me preguntan ¿por qué dibujó la flecha en esa dirección o toda esa dirección? Es debido a esto, ya. De todas formas lo voy a pasar a explicar en el ejercicio. Pero recuerden eso, ya, cargas de signos iguales se repelen, cargas de signos diferentes se atraen. ¿Okay? Es una regla fundamental de la naturaleza. ¿Bien? Si entiendo esto, ahora puedo pasar a hacer los ejercicios. Y veremos que también están en vectores, porque, sorpresa, para esto tienen que saber vectores. Probablemente no les guste porque la verdad que en mi experiencia tanto en colegio como en la universidad la gente detesta física por alguna razón que no entiendo, la odia.
Pero bueno, tiene que pasar la materia, ¿no? No queda de otra. Ahora, en física 1 sé que vienen vectores. En física 2 creo que pierden un poco de vectores, se dedican más a energía y calor, ¿no? Y cálculos más. Pero aquí en física 3 volvemos a retomar vectores. Y por eso entiendo que se hayan olvidado. Ahorita voy a pasar a hacer el ejercicio. Cualquier cosa que no entiendan, alguna flecha que dibuje que no entendieron, ¿por qué lo dibujó en esa dirección? ¿Por qué con ese ángulo? Todo eso, pregúntenme, para eso es la asignatura. ¿Okay? Porque entiendo, como les digo, que en primer lugar no les gusta vectores, no sé por qué. Estoy generalizando, ¿no? Pero es que de verdad, el 90% detesta vectores. Y eso, hagamos el ejercicio. ¿Ya? Aunque estoy pensando hacer una clase presencial esta semana solamente de vectores para reforzar, pero voy a ver si puedo. Al menos con los de Rosario sé que tengo tiempo. Ustedes, los de Irma, clase avanzada, clase de la que toman examen, así que bueno. Ok, tres cargas. Q1, están situadas respectivamente en los puntos. Me da los puntos en metros. Determinar la fuerza que actúa sobre la carga. Primer paso, ¿qué es lo que siempre tienen que hacer para resolver un sistema de... porque este es un ejercicio de fuerza de Coulomb, porque me pide determinar la fuerza. Un detalle que ahora que ya leemos este ejercicio voy a pasar a explicar aquí. Esa flecha que dibujé, no, ¿qué es, digamos? ¿Qué me representa? Me representa una fuerza, ¿okay? Es una fuerza que aparece. ¿Okay? Tanto esta fuerza de la izquierda como la fuerza de la derecha son las mismas, ¿ok? Son las mismas. También para lo de abajo y para los demás. Esta fuerza que aparece, ¿no? Que fue justamente el señor Coulomb, no me acuerdo el nombre, el que notó que aparecía esta fuerza, ¿no? Que en un principio parece magia. O sea, yo pongo dos electrones y ¡boom! Mágicamente aparece una fuerza. No es magia, no es ciencia, tiene que ver con que, bueno, en realidad sí es un poco como magia. Esto no hay una manera bien detallada de explicarlo, se dice que es un fenómeno de la naturaleza, ¿bien? Sucede. ¿Okay? Pero aparece una fuerza que yo puedo calcular. Ahora bien, ¿cómo la calculo? Voy a pasar a colocar aquí la famosísima fuerza, ecuación de Coulomb para calcular la fuerza entre dos cargas. Si yo quiero calcular la fuerza en módulo, ¿ya? Ahorita paso a explicar todo eso, aquí es igual, entre dos cargas, siempre es entre dos cargas, no puedo hacer, la fórmula de Coulomb es para dos cargas. ¿Ya? El valor de la carga 1 en coulombios por el valor de la carga 2 en coulombios por la constante de Coulomb dividido la distancia que separa a dichas cargas al cuadrado. Esta es la ecuación de Coulomb. Ahora, ¿cuánto vale K? Que es la constante de Coulomb. Me lo da el ejercicio, pero yo les recomendaría también que se lo memoricen, ¿ya? Porque más adelante en algún ejercicio no se los va a dar y ustedes tienen que saberlo. Como es una constante universal, no es este el valor exacto, pero es el valor que usamos nosotros para los cálculos, ¿ya? Es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, ¿no? Este sea la menos 2 es porque aquí está multiplicando. Yo aquí lo bajo a dividir, entonces cambio el signo del exponente, ¿no? Pueden usar cualquiera de los dos y es lo mismo. Ok, perfecto. Tengo la forma, la tengo acá. Pero tengo tres cargas, no tengo dos. ¿Qué hago? Aparte me da unos puntos. ¿Para qué sirve esto? Primer paso para resolver un ejercicio de fuerza de Coulomb, siempre háganse el gráfico. Ya, no... Ok, estoy revisando un poco las preguntas. O sea, graficar, sí. Siempre hay que graficar, ¿ya? Decía un ingeniero que conocí que un buen ingeniero siempre se hace un dibujo, aunque sea feo, pero siempre se hace un dibujo en el cual apoyarse. Y en este caso sirve. Dibújense un sistema de coordenadas, se llama esto, ¿no? Si quieren añadirle el eje X y el eje Y, que el nombre realmente no es relevante. Ubiquemos los puntos, ¿ya? Ubiquemos los puntos. 0 en X, ¿no? Ya saben que yo estoy
no me lo dice el ejercicio, pero yo ya estoy dándole a estos puntos un nombre. Sí, saben que cuando hablamos de puntos, el primero se refiere al eje de las abscisas y el segundo al eje de las ordenadas. Yo a las abscisas le estoy llamando X, a las ordenadas le llamo Y, ¿no? Entonces 0 en X, 0.3 en Y. Voy a decir que aquí es 0.3, ¿ya? El punto 0, 0 es aquí, ¿no? Y este punto aquí sería 0.2 en X, 0 en Y, ¿no? Mi escala es, si se dan cuenta, es 0.1. Perdón. 0,2, 0. ¿Y qué voy a ubicar en esos puntos? Mis cargas. Q1 está situado respectivamente, ¿no? Es decir, Q1, que es más 4 microcoulombios, está en 0.03 aquí. Aquí está Q1. Aquí está Q2. Y aquí está Q3. ¿Bien? Ese es todo el gráfico que necesito. Listo. ¿Qué me pide? Determinar la fuerza que actúa sobre la carga 3. Siempre yo una de las fuerzas de Coulomb la voy a calcular sobre una carga. Bien, la calculo sobre una carga. ¿Cuál carga? La que me pide el ejercicio. En este caso me pide analizar sobre la carga Q3. ¿Qué significa eso? Yo me voy a ubicar en Q3. ¿Ya? ¿Dónde está Q3? Aquí me ubico. Entonces, desde aquí voy a empezar a dibujar yo mis líneas de fuerza. ¿A qué me refiero? Veamos. Primero hagamos Q3 con Q2, ¿ya? Me pregunto yo, ¿qué fuerza le ejerce Q2 a Q3? Veamos primero, ¿qué signo? Le voy a poner signo también, perdón, me estaba olvidando. Q1 es positivo. Q2 es negativo. Y Q3 también es negativo. Entonces, empezamos el análisis. Analizo sobre Q3 y me pregunto, ¿qué fuerza le ejerce Q2 a Q3? ¿Atracción o repulsión? Repulsión. Repulsión, exacto. Entonces, ¿cómo dibujaría yo mi línea de fuerza? Desde donde estoy haciendo el análisis que es Q3, repulsión, hacia allá. Esta sería una fuerza que le ejerce 2 a 3. Es un vector. Luego, tendría que dibujar la otra fuerza, la que le ejerce Q1 a Q3. Q1 y Q3, ¿qué signos tienen? Diferentes. Entonces, esto va a ser atracción. Ahora, las líneas de fuerza son líneas rectas, ¿ya? Fíjense que aquí hemos hecho como ya está sobre los ejes, esto es una línea recta. Q1 a Q3 también podría yo dibujar una línea auxiliar que une esos dos puntos recta, y después me pregunto, ¿cómo la hago la fuerza? ¿Para allá o para acá? Hacia acá, ¿no? Porque es atracción. Cargas de signos opuestos se atraen. Entonces yo dibujaría la carga para allá, ¿no? Y eso yo le llamo la fuerza que 1 le ejerce a 3. Llevándolo esto a este diagrama para que se vea un poco mejor, solamente ya no dibujando las cargas, sino dibujando las fuerzas. Esto lo hago más que nada para que se entienda. De todas formas, si ustedes con la práctica ya pueden solamente hacer uso de una sola gráfica, perfecto. No es obligatorio que hagan estas dos. Yo nomás es para que se vea un poquito mejor. Este nuevo diagrama yo lo voy a hacer teniendo a Q3 como centro. Entonces tenemos la fuerza 2 y esta que no sé qué ángulo tiene por ahora, pero bueno, lo importante es dibujar la fuerza. ¿Ok? Bueno. F2 de 3 es sencillo.
¿Por qué? Porque está sobre la misma línea, no tiene ángulo. El problemita nace cuando yo empiezo a tener ángulo, si se dan cuenta, ¿no? Cuando tengo ángulo tengo que trabajar de una manera distinta. Vamos a hacer primeramente la fácil. La fuerza que 2 le ejerce a 3 va a ser la carga 2, ¿no? Multiplicada la carga 3 sobre la distancia que separa, yo lo coloco así, de 2 a 3 al cuadrado, por la constante de Coulomb, ¿no? ¿Cómo metería esto yo en calculadora? La carga 2 es... ahí. Ahora aquí hay un detalle, ¿no? Y espero que no se chipen, y si se chipan y me olvidan me dicen. Cuando yo ya definí mis líneas de fuerza, estas amarillas, porque los signos de las cargas me sirven para ubicar estas líneas de fuerza, para saber si es atracción o, perdón, repulsión o atracción, para saber si es repulsión o atracción. Una vez que ya definí estas líneas de fuerza y yo sé la dirección que tienen mis fuerzas, ya puedo olvidarme yo de los signos de las cargas en la fórmula. ¿Okay? Es decir, aquí en vez de colocar menos 10 microcoulombios, no hay problema con que yo coloque así. 10 por 10 a la menos 6 coulombios por la otra Q3 es 6 por 10 a la menos 6 coulombios. Para la distancia, esta fórmula, ¿no?, me devuelve una fuerza, esta fórmula me devuelve algo en newtons. ¿Okay? Entonces aquí abajo tengo que tener metros, ¿no? Fíjense las unidades aquí de la constante, metros y coulomb al cuadrado. Esto es porque coulombio con coulombio se hace coulomb al cuadrado, se va a eliminar con, aquí lo voy a dibujar una vez ya, 9 por 10 a la 9, sobre todo los chicos de Irma tienen que hacerlo así. Perdón, de la ingeniera Irma, ya estoy yo tuteando a alguien que no debo. Newton por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Dense cuenta que coulombio con coulomb al cuadrado se va a eliminar coulomb al cuadrado con coulomb al cuadrado. Aquí abajo R es una distancia en metros que se eleva al cuadrado y m cuadrado se va con m cuadrado arriba, me va a quedar newtons. ¿A qué distancia es esta de aquí? Ahora yo tengo que fijarme. Q2 está en 0 y Q3 es 0.2. O sea, desde aquí para la derecha hay 0.2 metros, ¿no? Porque me dice que estas distancias son en metros. Entonces esto es 0,2 metros al cuadrado. Y todo esto lo meten en la calculadora. Bueno, los de Rosales. Ay, los niños de Irma. ¿Por qué los hará así? 10 por 10 a la menos 6 por 6 exponente a la menos 6 dividido 0.2 al cuadrado por 9 exponente a la 9. Debería salirles, porque se supone que están haciendo conmigo ustedes, 13,5 newtons. Uy, está lento mi internet. ¿No? Ok. No hay problema con eso. El problema sería con esta aquí. Ya. Ok. ¿Cómo hago para sacar la fuerza? Porque la fuerza del módulo la puedo sacar sin ningún problema. Igual de F1 de 3. Es más, hagámoslo por último, de una vez más. Esto es para esa. Saquemos la otra. Un poco más rápido voy a ir ya. Esto es que 1 le ejerce a 3 va a ser la carga 1, que es 4 por 10 a la menos 6 coulombios por la carga 3, que es 6 por 10 a la menos 6 coulombios sobre, esto es por 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. ¿Qué distancia va a ser? Esa sería la pregunta.
Bueno, aquí yo tengo dos opciones. O hallo distancia entre dos puntos, ¿no? Que es una fórmula. ¿Se acordarán de cálculo 1 los que se acuerdan? O puedo usar Pitágoras, ¿no? Si se dan cuenta, aquí formo un triángulo rectángulo con estas distancias de acá. Esto es un cateto, esto es otro cateto, y puedo sacar la hipotenusa. ¿No? Desde el punto de vista de un matemático, desde el punto de vista de un físico, como ustedes deseen. Prefiero hacerlo por Pitágoras. Aunque creo que es más rápido hacerlo distancia entre dos puntos, pero da lo mismo básicamente. ¿Ya? ¿Cómo sería por Pitágoras esta? Se entiende, pero no es... eh, se ve, ¿no? El triángulo. ¿Y por qué puedo hacer yo esto que estoy haciendo? Esto es un triángulo rectángulo. Un cateto, dos catetos, una hipotenusa, que es la distancia desde ese punto hasta este punto. No estoy yendo la fuerza todavía, ya estoy yendo la distancia entre los dos puntos. ¿Alguien quiere entrar? Dos personas quieren entrar. 0.36, ya, wow, eso fue rápido, perfecto. De todas formas, vamos, para comprobarlo voy a hacer yo, ya. Pero está muy bien si lo haces así de rápido. Esa es la idea, ¿no? Pero para todos, vamos a ver la distancia un ratito. ¿Cómo sería, no? Sería, como es Pitágoras, ¿no? La hipotenusa, ¿qué sería? Porque para mí es la distancia de 1 a 3. Va a ser la raíz cuadrada de los cuadrados de los catetos. Un cateto para mí mide 0.3 al cuadrado más la otra distancia es 0.2 al cuadrado. Un poco directo una vez en calculadora. 0.3 al cuadrado más 0.2 al cuadrado. Pues efectivamente salía 0.3605, digamos. La verdad que no... Metros, ¿no? Obviamente, esto es metros. Metros. Entonces, esta distancia yo la voy a reemplazar aquí en esta fórmula, ¿no? Esto sería... Todo lo voy a remarcar para que se... Esto fue simplemente para hallar la distancia. Y aquí lo reemplazo, ¿ok? Estos serían 0.3605. Creo que el ingeniero Rosales exige 3 decimales de precisión. La ingeniera Irma, no me acuerdo, al cuadrado. Esto numéricamente, ¿cuánto da, no? Bueno, abajo lo callé y arriba 4 exponente a la menos 6 por 6 exponente a la menos 6 por 9 exponente a la 9. ¿Lo eleva al cuadrado? Creo que no. Puchacha. No. 4 exponente a la menos 6 por 6 exponente a la menos 6 dividido 0.3605 cuadrado por 9 exponente a la 9. Ahora sí es un valor más que tiene más sentido. Esto es, bueno, ahorita compruebo con ustedes, 1.662 newtons. A ver si el inicio. 1.67. Bueno, en realidad 1.66 porque el siguiente decimal es 2 y como estamos usando 3 decimales de precisión ya, lo vamos a ver en 1.662. Ok. ¿Qué hago ahora, no? Porque me pide la fuerza que actúa sobre Q3. Yo he hallado dos fuerzas aquí. Aquí está Q3 ahorita en mi segundo gráfico. Es lo mismo. Bueno, tengo que sumar las fuerzas, ¿no? Si yo quiero hallar la resultante de una fuerza, esa es la suma. Entonces tengo que sumar estas dos fuerzas aquí. ¿Se acuerdan cómo sumar vectores? En este caso no puedo hacer una suma directa, ¿no? Porque no son colineales. Tengo que o usar teorema del coseno o descomponer en sus componentes rectangulares. Lo vamos a descomponer porque este ejercicio es sencillo, entre comillas. Bueno, es sencillo. De tres fuerzas. Van a ver que más adelante vamos a hacer ejercicios que
cargas ubicadas sobre las esquinas de un cuadrado, sobre las esquinas de un triángulo, le van a dar 5 o 6 cargas. Entonces, apoyarnos en el teorema del coseno, que es para dos fuerzas, no es lo conveniente. Recordemos cómo descomponer una fuerza en sus componentes rectangulares y ya con eso tenemos para cualquier cosa. ¿A qué me refiero? Voy a descomponer esta fuerza en su fuerza en X y en su fuerza en Y. Pero necesito un ángulo. ¿Qué ángulo necesito? Este de aquí, ¿no? Este de acá. Este de aquí que se repite acá. ¿No es verdad? ¿Cómo hallo ese ángulo? Bueno, tengo muchas maneras. Conozco el valor de los tres catetos, ¿no? Si tomo este ángulo, que lo voy a dibujar una buena vez, este ángulo le llamo tita. Tita tiene respecto a este ángulo, tiene un cateto opuesto aquí, tiene un cateto adyacente acá, tiene la hipotenusa. ¿Ven, Julio, profe? No. Bueno, parece una tontería, pero ayuda bastante. Él enseña lo que él llama el SOHCAHTOA, que de verdad es muy útil, ¿eh? Lo pueden aprender por memoria o usen este memotécnico que sirve bastante. ¿Qué significa esto? Seno del cateto, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente es cateto opuesto sobre adyacente. ¿Cuál puedo usar yo? Cualquiera, porque tengo los tres catetos. Ahora, como la hipotenusa es con decimales y para ser más precisos, pues sería mejor que usemos los catetos opuestos y el cateto adyacente. El cateto opuesto y el adyacente es con la tangente, es decir, la tangente de tita va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuáles son esos valores para mí? El cateto opuesto es 0.3 y el adyacente es 0.2, ¿no? Claro que esto está en metros, pero esto se va a ir así. Y el ángulo va a ser el arco tangente de 0.3 sobre 0.2. ¿Cuánto da eso? Shift tangente de 0.3 sobre 0.2. 56,39. Ok, grados. Grados. Este ángulo de aquí. El mismo tipo. ¿Qué hago con eso? Pues descomponerlo. Descompongo en su eje X y descompongo en Y. ¿Se acuerdan todavía? Parecía sencillo, ¿no? El ejercicio, pero claro, voy a decir lo que dice el típico docente que después ustedes detestan. Esto tendrían que saberlo. Pues sí, ¿no? Esto es algo que aprendimos en Física 1. De todas formas, repito, si se pierden en algún lugar, la idea de la auxiliatura es que me pregunten. ¿Okay? Yo como no he escuchado preguntas ni he leído mensajes, estoy asumiendo que se están acordando de cómo trabajar vectores. De verdad que si no saben vectores, van a sufrir en esta materia. Así que mejor pregúntenme o díganme, quiero la auxiliatura presencial en este fin de semana dedicada a vectores, que creo que la voy a hacer, probablemente. Y bueno, ya tengo el ángulo. ¿Cómo descompongo? Recuerden, si el ángulo nace en el eje X y choca con el vector, yo puedo ocupar las fórmulas que de seguro se acuerdan. ¿Cómo eran esas fórmulas? Y esto lo voy a cortar y copiar también para tenerlo a mano. ¿Cómo sería, no? Voy a hallar una fx y voy a hallar una f de y. ¿Cómo sería f de x? Como nace en el eje X y choca con el vector, yo puedo hacer, esto es la fuerza 1, 3 en módulo por el coseno del ángulo que acabo de hallar, ¿no? Que es θ.
¿Esto cuánto sería? ¿Cuánto vale la fuerza 1,3? 1,662. Por el coseno de 56,309. ¿Esto cuánto va a dar? 1,662 por el coseno del ángulo vertical. Aquí da 0,921 newtons. Y Fy va a ser la fuerza que uno le ejerce a 3 por el seno de θ. 1,662 por el seno de 56,309. Calculadora, ¿cuánto va a ser esto? Esto es 1,662 por el seno de 1,382. Ahora, alguien podría haber notado y decirme, bueno, la X está mal, te ha salido positivo y esta fuerza, según el eje de coordenadas, ¿no?, debería apuntar hacia el eje negativo. Esto es porque normalmente se usa este ángulo de aquí, el que nace en X positivo y choca con el vector. Cuando yo uso ese ángulo, estas fórmulas me dan módulo y signo correcto. Ahora, ¿qué pasa cuando yo uso el de aquí? Si usan ustedes ahorita, si hacen 180 menos 53 y usan este ángulo y calculan, les va a dar la misma fuerza esta de acá, pero con este signo ahora sí con negativo, ¿ya? Es decir, usar este ángulo o este ángulo mientras nazca en el eje X, el número va a ser el mismo. El único detalle es que el signo me va a cambiar. Por eso yo les recomiendo, porque sería que se memoricen otras 8 fórmulas de trigonometría para cada cuadrante. Que a veces aquí es negativo o a veces es negativo el coseno. En lugar de eso, apóyense en el gráfico. Ustedes han hecho bien su gráfico. Y se fijan, mi gráfico me dice que esta f de x tiene que ir hacia la izquierda. ¿Okay? Entonces, como yo he usado las fórmulas correctas y todo, cuando me refiero a yo, me refiero en general a todos, ¿no? Entonces, no hay problema con que yo haga esto de aquí. Por eso, el gráfico ayuda a apoyarse bastante. Lo mismo con y, digamos. Si yo me hubiese salido en negativo, ¿no?, pero me indicaría hacia arriba, el módulo está bien. Lo único que hago es cambiar el signo. Siempre usen ángulos que nazcan en el eje X, ya sea que en este sentido o en este otro. ¿Qué pasa cuando nace en el eje Y? Que esto se invierte. Para hallar X es seno y para hallar Y es con el coseno. Y siguen las mismas reglas de los signos. Pero para no chiparlos tanto, yo les recomiendo, con que nazca en el eje X, ya sea el negativo o el positivo, el módulo, el número va a estar bien. Y ya el signo ustedes lo colocan dependiendo de hacia dónde apunte, digamos, en qué sector esté en el gráfico. Por eso es que hacer bien el gráfico a mí me supone una gran ayuda al hacer el ejercicio, ¿ya? Y está bien, y de nuevo si calculan con este ángulo o con este otro Y, los dos le van a salir positivos. Ahora sí, ya llegando al final del ejercicio, ¿qué hago? ¿No? Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué tengo en X? Tengo F que 2 le ejerza 3, ¿no?, más o menos, menos, ¿no? Es decir, aquí está incluso, menos la fuerza en X, ¿no?, que es la única calle. Después, sumatoria de fuerzas en Y, solamente tengo una, que es la fuerza en Y que hay aquí abajo, ¿no? Porque F2 de 3 no tiene valores en Y.
Está lento mi internet. Fuerza que 2 le ejerza 3. ¿Cuánto era esa? Esa era 13.5. Entonces, 13,5 menos 0.921. Todo esto está en newtons, ¿ya? Entonces 13.5 menos 0.921, 12,579 newtons. Y la sumatoria de fuerzas en Y simplemente es 1.382 newtons. Pero estas son las componentes en X y en Y de la fuerza total. ¿Cómo hallaba yo la fuerza? Ahora sí, el final, la respuesta, Pitágoras, ¿no? Es decir, con esta sumatoria de fuerzas en Y yo he hallado un vector así, ¿no? La sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, que es este vector de aquí. Ahora, de nuevo hago Pitágoras para hallar la resultante de esa fuerza, ¿no? El método gráfico sería como trabajar este vector de aquí arriba, y lo que yo voy a hallar va a ser esto de aquí, que está la diagonal de un triángulo rectángulo, bueno, perdón, no es la diagonal. Espero que se estén acordando, ¿no? De física 1 y todo esto. No escucho preguntas, así que imagino que me están siguiendo. Al final es Pitágoras, ¿no? La fuerza resultante en 3, llamémosle a esa la resultante, va a ser la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. $12,579 al cuadrado más 1.382 al cuadrado. Bueno, yo voy a sacar directo, ¿no? 12.579 al cuadrado. Ah, ojo, no me están viendo meter en calculadora. Yo les recomiendo siempre usar paréntesis, ya si no estaban acostumbrados antes, acostúmbrense a meterlo en paréntesis los valores. Porque la calculadora, si no mete en paréntesis, hace otros cálculos asumiendo otras cosas y puede que le salga mal. La resultante es 12,65 5. El siguiente valor es 6 y el de la derecha es 8, así que 4 newtons. Esa es la resultante que se está haciendo aquí entre sumar estas dos fuerzas, me va a dar ese valor, ¿ya? Pero este es el módulo. Pues yo para definir un vector necesito módulo y ángulo. ¿Cómo hallo el ángulo? La tangente del ángulo, ahora sí, no uso tita porque ya alfa es la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X. Ese ángulo alfa, que es la dirección de mi vector resultante, ¿no? Va a ser la tangente a la menos 1 de la sumatoria de fuerzas en Y es 1.382 sobre 12.579 1.382 sobre 12.579. 12.500. Esto me sale 6,26. Lo cual tiene bastante sentido porque aquí, si yo lo dibujara en escala, fíjense que esta FY es muy pequeña en realidad, ¿no? Es decir, esta fuerza, para hacerlo un poco más realista, ¿sí?
Esto es una imagen. Escucha. Esta fuerza FY, digamos, es así de pequeñita, digamos, mientras que la fuerza en X, la resultante 1.382 es pequeño, 12 es 10 veces más grande, ¿no? A la derecha. La resultante sería una fuerza así, con un ángulo bastante chico. Por eso, de nuevo, les repito, apoyarse en un gráfico, por más feo que sea, mientras esté bien hecho a las líneas, les va a ayudar un montón. Ahora bien, hay una forma más sencilla de este ejercicio, me parece, que es usando los puntos. La hay, sí, lo sé. Pero yo prefiero no usarlas esa porque, si bien hubiese sido más fácil, se les repito, de aquí en adelante los ejercicios que les van a ir poniendo, les van a exigir descomponer en sus factores. Porque no, casi nunca usa puntos, ninguno de los ingenieros para ubicar las distancias, usan distancias de pleno. Entonces, como lo hemos hecho ahorita, usando distancias. Y estos son de 3, después van a haber ejercicios de 4 cargas, o de 5 cargas, o de 6 cargas, y van a tener que hacer todo este procedimiento. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, en esa parte donde encuentra tita en f de x para encontrar el resultado correcto, o sea, el resultado correcto con el signo correcto es 180 menos tita, ¿no? Sí, podrías usar ese ángulo y ya te lo da directamente. Ah, ya, ya. Es una opción, si quieren pueden hacer eso, porque la regla que yo enseño, no soy auxiliar de física 1, pero en física 1 yo les digo siempre, busquen un ángulo que nazca en X positivo y muera en el vector. Ese ángulo, usando estas dos fórmulas de aquí, el valor es signo y módulo asegurado, nunca falla. O sea, si les da un ángulo así, por ejemplo, como les he dado yo aquí, hagan, ¿no? Si yo quiero que nazca aquí, 180 menos el ángulo. Si yo tuviese, y yo les digo, bueno, este es el vector, y aquí les pongo beta. Para no estar buscando fórmulas, ustedes podrían hacer, ¿no? 270 menos beta, que beta se los debería dar, pongámosle que es 30, entonces 250. Ya en este ángulo de 250 y usan estas fórmulas y les va a dar signo. Pueden hacerlo si no se sienten muy seguros con esto de cambiar signo. Siempre el ángulo que nace en X positivo y choca con el vector, cumple estas fórmulas con signo y valor numérico, digamos, y módulo. Pueden hacerlo también. Pero si me entendieron esto de usar el ángulo de la izquierda y cambiarle el signo apoyándome en el gráfico, también pueden hacerlo. Cualquiera de los dos sirve. La verdad que es más seguro sí buscar este ángulo aquí, ¿no? Pero bueno, para el que se sienta más cómodo, bien. Para el que me entendió la explicación de ángulos, es como que se ahorra un paso, ¿no? Como ustedes lo vean. Después todo esto, Eh, si se dan cuenta, todo esto es física 1. Entonces, bueno. Sí, pregunta. en esa parte donde está en fuerza del punto 23 menos f de x, ¿por qué hacemos eso? O sea, hacemos esa resta ahí, no, en la otra parte, ahí, y en f de y se mantiene. Porque aquí tengo en el eje X tengo dos fuerzas. Tengo F2 de 3 y tengo F de X. Si yo tengo que sumarlas. Pero la suma, digamos, esta es positiva y esta es negativa, en realidad se vuelve una resta. F de Y, en cambio, ¿cuántas fuerzas hay en Y? Esto voy a borrar. ¿Cuántas fuerzas hay sobre el eje Y? Solamente una. Solamente una. Entonces, es ella misma. Si no hubiese ninguna, digamos, imaginemos este caso de aquí, en el que solamente tengo allá y allá tengo dos fuerzas y las quiero sumar. ¿Qué valor tendría en Y la suma de estas dos fuerzas? Cero. Cero, exacto. ¿No? ¿Se entiende, no? Lo mismo puede viceversa, digamos. Si solamente tengo líneas, digamos, fuerza sobre el eje Y, la fuerza sobre X es cero. La única que había aquí era Y, por lo tanto, si sumo todas las fuerzas en Y, sería esta que hay más
no hay nada, ¿no? Como sumar de cero. No hay nada más. ¿Ok? ¿Esa letra de arriba qué significan? Disculpe. Esto de acá. Sí. Esto es un memotécnico que usa Julio Profe en realidad para aprenderse, para aprender las fórmulas de trigonometría, las básicas. Esto es seno de un ángulo es opuesto sobre hipotenusa, coseno de un ángulo es adyacente sobre hipotenusa, tangente de un ángulo es opuesto sobre adyacente, ¿no? Para explicar esta parte de aquí, qué fórmula uso para hallar el ángulo que necesito acá. Si les parece cómodo aprendérselo con esto, perfecto, ¿no? Si se lo saben de memoria sin usar esta tontería, pues bueno, para el que les sirva. Eso porque necesitaba yo este ángulo de aquí. Necesitaba este ángulo para descomponer esta fuerza en sus componentes rectangulares y recién poder sumarla. Porque yo no puedo sumar estas dos fuerzas de manera algebraica, ¿no? No puedo decir esto más esto, módulo, digamos, 13.5 más 1.662. No. No es lo mismo sumar escalares que sumar vectores. Los vectores se suman así. Tengo que descomponerlas y sumar en X, sumar en Y, hallar resultante con Pitágoras y después hallar un ángulo. Ahí la carga número 3 la puso en el centro, ¿cierto? Claro, este diagrama de cuerpo libre no es obligatorio que lo hagan después, nomás yo lo hice para que queden nomás las líneas de fuerza, ¿no? Para quitarme estos puntos de aquí que me incomodaban un poquito en esta gráfica. Sí, aquí Q3 está en el centro. Era nomás ya para que nos ubiquemos nosotros los ángulos y las líneas estas. Normalmente no lo hacen, ¿no? Yo lo he hecho ahorita a modelo de explicación. Deberían poder apoyarse solamente en este gráfico de aquí. ¿Ok? Y sí, a ver, me he tardado casi como media hora en una sola pregunta, pero es porque lo he explicado pasito a pasito y me han hecho preguntas, lo cual está perfecto. Normalmente este ejercicio ustedes deberían poder hacerlo en 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, quizás el tiempo más largo, ¿ya? No crean que porque lo hemos hecho en este tiempo es complicadísimo, no, no. Con la práctica esto lo hacen en 3, 5 minutos. Hagamos Ahora es en calculadora. bueno, con calculadora. Ahora, los chicos de Irma no se asusten, porque la ingeniera Irma lo que hace es poner ejercicios mucho más sencillos que estos. Al menos su anterior examen fue todo sobre la misma línea. Les puso una carga aquí, digamos, una carga acá y una aquí. Les dio las distancias y les dijo, hallenme la fuerza resultante. A ver, vamos a hacer uno como como el que puso la ingeniera Irma para ellos. Ya esto es para los de Rosales, ahora vamos un poquito con cómo sería un ejercicio de la ingeniera Irma que les puso en su examen. Era algo así, ¿bien? Y les ponía aquí carga 1, carga 2, carga 3. Creo que esto eran, qué sé yo, 5 centímetros. Y esto era 2 centímetros. Y les decía a ella, hállenme la resultante o la fuerza resultante sobre la carga 2. ¿Ok? Obviamente hay que darle unos valores a estas cargas. Q1, digamos que son 2 nanoculombios. Q2 que sea menos 3 nanoculombios y Q4 que sea 4, mire. Q3 que sea 5 nanoculombios. Hay en menos, ¿ok? Nunca se olvide de la fórmula. La fuerza eléctrica, la fuerza de Coulomb entre dos cargas siempre es la constante K por la carga 1 por la carga 2 dividido la distancia que separa a las dos cargas que estoy analizando. ¿Quieres saber sobre el Q2? Bueno, primero hago esto. Q2 ¿qué es? Negativo. Y los otros dos son positivos. Negativo, pues hagamos Q2 con Q1. ¿Qué va a pasar? Lo va a traer.
Q2 a Q1, cargas de signos opuestos se atraen. Entonces la fuerza va a querer ir hacia allá. La fuerza que 1 le ejerce a 2. Después analizo. Q2 con Q3, ¿qué va a pasar? Igual atracción, ¿no? Pero la fuerza va a ir hacia allá porque Q2 se va a sentir atraído hacia Q3. La fuerza que 3 le ejerce a 2. Esta es mi nomenclatura, ¿no? No sé si el ingeniero sabrá la misma. Hay algunos que es al revés, dicen la fuerza que siente 2 por parte de 3. Algunos lo ponen así. Son nombres, ¿no? Yo le puedo dar el nombre que quiera a mi fuerza. Contar que ustedes se ubiquen, todo normal, todo perfecto. Bueno, ya tengo las líneas de fuerzas, ya puedo hacer cálculo. Quiero calcular la fuerza que 1 le ejerce a 2. Vamos a ver si lo podemos hacer sin calculadora ya. K es 9 por 10 a la 9. Newtons por metro cuadrado sobre coulombio al cuadrado. Por Q1, ¿cuánto vale? 2 por 10 a la menos 9 newtons por Q2 vale... Recuerden, cuando ya analicé las líneas de fuerza, ya no necesito ocupar... Los signos son para ubicarme hacia dónde van las fuerzas. Una vez que ya los usé, pues podría no meterlo. 3 por 10 a la menos 9 newton, perdón, coulombio, estos son cargas. Coulombio, dividido, ¿qué distancia separa a 1 de 2 o a 2 de 1? 5 centímetros. Ahora la fórmula usa metros, entonces como es en metros, esto sería 0.05 metros o 5 por 10 a la menos 2, ¿no? Es lo mismo. La fuerza que 1... No, estos no son vectores, estos son módulos, así que no hay que dibujar esto. Otro detalle, ¿no? Que no se los quise decir antes para no cargarles con más datos, porque el ejercicio como tal, la explicación ya era complicada, pero el tema de poner la flechita arriba es cuando yo estoy hablando de un vector. Aquí la fórmula de Coulomb, como la estoy usando, no me devuelve un vector, me devuelve el módulo de un vector. Entonces no se coloca la flecha. Yo para colocar flecha, en todo caso, debería yo ser capaz de escribir esa fuerza diciendo una de dos. O dándole dos, escribiéndolo como de forma cartesiana, o sea, dando dos valores en eje X y en eje Y. O diciendo, esta fuerza tiene un valor de 5 newtons con 56 grados, por ejemplo. Entonces define un vector. Esta es la forma estricta de escribir, ¿verdad? No, creo que hay unos docentes que ni siquiera la toman en cuenta. ¿Qué se le va a hacer? ¿Cómo sería esto calculado a mano? A ver, intentémoslo. 9 por 10 a la 9, esto lo mantengo así simplemente. Como las bases son iguales, ¿no? Se van a multiplicar. Perdón. ¿Cómo multiplico yo de manera con la cabeza exponentes, ¿no? Multiplico las unidades, entonces esto sería 3 por 2, 6. Si las bases son iguales, por 10, digamos. Y sumo los exponentes. Menos 9, menos 9, menos 18. Y esto queda todavía como abajo 0.05 cuadrado. Para usos prácticos, no me acuerdo si la ingeniera usa metros, pero para evitarnos esto lo voy a hacer con metros, ¿ya? Creo que ya lo hace así. Sé que ya se los pone facilito, como para que lo puedan hacer con la mente. 5 metros. Entonces 5 por 2, 5 al cuadrado es 25. De nuevo seguirían por aquí, ¿no? Siguen. De nuevo, ¿no? Es 6 por 9. 54, ¿no? 54 por 10 a la menos 9. 54 por 10 a la menos 9, ¿no? Dividido entre 25.
¿Y cómo dividen ustedes esto? Dividen los módulos y los exponentes. Esto es como multiplicar por 10 a la 0. ¿Okay? Si ustedes colocan 10 elevado a la 0, les va a dar 1 y 1 por 25, 25. ¿No? Entonces aquí sería que hagan una pequeña división. 54 dividido entre 25. 2 puntos y algo, ¿sí? Sí, 2 puntos algo, ¿no? Bueno, chicos de Rima tienen que hacer la mano, así que ténganme paciencia. 5 por 2, 10, a 14, 4, llevan 1, 2 por 2, 4, llevan 5, a 5, 0. No hay más cifras, pongo una coma y agrego un 0, ¿no? Para tener decimales. Esto sería por 1. 0,4. 2.04. Así sale. Voy a hacer un calculador aquí por ahí yo. Fíjense que ni yo sé dividir, ¿eh? No, así es, estoy bien. Yo viviendo. Ya. 5 por 1, 5. A 10 es 5, llevo 1. 2 por 1, 2. Más 1, 3. A 4, 1. Puedo seguir bajando un 0, ¿no? Y seguir aquí añadiendo decimales. Añadamos 2. Según calculadora esto da 6. 6 por 5, 30. 6 por 5, 30. A 30, 0. Llevo 3. 6 por 2, 12. Y 3 que llevaba 15, a 15, 0. Oh, voilà. 2.16. Esto va a ser entonces 2,16 por 10 a la... Esto sería menos 9, ¿no? Cuando se dividen exponentes de misma base, la base se mantiene y los exponentes se restan. Menos 9 menos 0, menos 9 newtons. Y este es un ejercicio de examen de la ingeniera Irma, por ejemplo. Me acuerdo que así era el diseño. Los valores no, obviamente, pero bueno. Entonces, se puede hacer sin calculadora, ¿no? Solamente, pero tienen que ser ejercicios así de sencillitos. Obviamente que no van a poder hacer con la mente esto con ángulos. Por eso es que, al menos como yo recuerdo, tampoco me crucifiquen si después les meto otra cosa, pero el examen de la ingeniera Irma de fuerza de Coulomb era así. Porque no puede usar ángulos, porque si le mete ángulos ahí ya va a ser un Cristo hacerlo con la mente, se van a tardar 2 horas. Se puede. Esto sería lo que harían con la ingeniera Irma. Es nomás que recuerden cómo multiplicar exponenciales y cómo dividir exponenciales y eso. ¿Ya? Que, bueno, aquí hemos hecho un pequeño repaso, espero que quede claro. Y si no, pueden repasarlo por su parte o ver la grabación, ¿no? Se puede, chicos, se puede, no es difícil. Hagamos otro ejercicio más. ¿Ya? Ahorita me estoy tardando en esta primera asignatura porque estoy intentando que recuerden todo de vectores, pasito por pasito. Ya las siguientes que tengamos, que voy a asumir que igual practicaron vectores ustedes, ya lo voy a hacer más rápido, ¿no? Si se dan cuenta, lo único nuevo de la materia ha sido la fórmula esta, ¿no? La de Coulomb. Después hemos trabajado vectores. Que de nuevo, típico culero, típico docente, ajá, espero que no me funen, típico docente que te dice ya deberías saberlo, ¿no? Pero bueno, hay que practicar. Hay que practicar. Hagamos este, por ejemplo. Dos cargas iguales. Dos cargas iguales, Q1 y Q2 de más 10 nanocoulombios se encuentran en los puntos 0, 0 y 8, 0 de un sistema de referencia XY medido en metros. Vamos dibujando, ¿no? Algunas veces el ejercicio me dice que haga esto, otras veces no. Yo les digo, siempre háganse el eje cartesiano. ¿Ya? Siempre. Ya, ubicamos los puntos. Y de una vez ubicamos las cargas igual. La 1 está en 0, 0. Q1. Y la otra está en 8, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni siquiera sé por qué lado exacto si no lo voy a hacer así, pero bueno. Y bueno, Q2. Determinar la fuerza neta que ambas cargas ejercen sobre una tercera, Q3, de 5 nanocoulombios, cuando ésta se encuentra situada, dos opciones, ¿no? En los puntos 4, 0 y en 4, 4. Ok, hagamos para el inciso A primero, ¿no?
esto que sea el inciso A. Vamos a dibujar Q3 en 4, 0. ¿Dónde es 4, 0? 1, 2, 3, 4. Aquí está Q3. Y aquí al ladito o abajo dibujo los valores, ¿no? Bueno, acá. Q1 es igual a Q2, que son iguales a 10 nanocoulombios. Q3 es igual a 5 nanocoulombios. Me voy al gráfico y analizo mis líneas de fuerza. Veamos. Voy a hacer el análisis sobre Q3, ¿no? Me pide hallar la fuerza que se ejerce sobre Q3. Entonces me ubico en Q3 y me pregunto, Q1 con Q3, ¿qué pasa? Las tres cargas son positivas. Positivo con positivo le va a repeler. Entonces la fuerza que 1 le ejerce a 3. Wow, está lento. Esto es lo que no me gusta de grabar yo. Cuando yo grabo se lentea un poco mi pizarra porque mi laptop es del gobierno. No, mentira, pero tampoco es tan buena. Ya. Q3, ¿qué fuerza le ejerce Q2 a Q3? Ambas son positivas, va a ser repulsión. F que 2 le ejerce a 3. Ya tengo dibujadas mis líneas de fuerza, con eso me puedo ubicar. Ahora sí aplico fórmula, ¿no? Por fórmula, esto sería la fuerza que 1 le ejerce a 3, el módulo va a ser 9 por 10 a la 9. Voy a obviar yo por temas de escribir más rápido y que no tardemos mucho las unidades, pero ustedes en la tarea que les den siempre coloquen las unidades como ya lo he hecho aquí, ¿ya? Siempre coloquen las unidades. Bueno, aquí no le puse metro. ¿Okay? Yo lo voy a obviar porque ustedes me están siguiendo. 9 por 10 a la 9 por 10, ¿no? 10 por 10 a la menos 9 por 5 por 10 a la menos 9. ¿No? Todos son nanos. Nano es por 10 a la menos 9. Todo eso dividido entre ¿qué distancia hay de 1 a 3? 4, ¿no? En metros son 4. De nuevo, no voy a poner a sacar aquí distancia entre dos puntos. De solo verlo, ya me doy cuenta que son 4, ¿no? ¿Se entiende, no? Espero que no estén perdidos. 4 metros. Bueno, ya le puse unidad porque, bueno, al cuadrado. Esto lo puedo sacar muy fácilmente con calculadora. 9 exponente a la 9 por 10 exponente a la menos 9 por 5 exponente a la menos 9 dividido 4 al cuadrado es 16 sobre 16. Esto me sale a mí 2,8125 por 10 a la menos 8. A ver, ustedes pueden añadir más decimales si quieren. Al menos el ingeniero Rosales no tiene problemas con eso. Mínimo 3, máximo lo que ustedes quieran escribir. La ingeniera Irma no me acuerdo, pregúntenle. Lo siento. Ya, tenemos eso. La fuerza que 2 le ejerce a 3, ¿cómo sería? Lo mismo, bueno, 9 por 10 a la 9, eso es por fórmula, por la carga 12, también 10 por 10 a la menos 9, por, bueno, 5 es lo mismo, ¿no? 5 por 10 a la menos 9. ¿Y qué distancia hay entre los dos? 4, ¿no? También 4. De 2 a 3 también hay 4 unidades, 4 metros. Alguien seguramente ya se habrá dado cuenta, ¿no? Que esto me va a dar lo mismo. 2,8125 por 10 a la menos 8. Aquí se le voy a poner newtons y newtons. ¿Cómo hago yo para hallar las fuerzas resultantes? Sumo fuerzas. Entonces voy a sumar. Como todo está sobre el eje X, ¿no? No hay necesidad de hallar ángulo ni nada, ni fuerzas en Y, ni fuerzas en X. Todo está sobre una misma línea. Entonces yo puedo directamente hablar, en vez de estar hablando de X, X, Y, de la sumatoria de fuerzas. Si quieren, de fuerzas sobre el eje X, pero es redundante. ¿Cuál va a ser positiva? La que vaya hacia la derecha, ¿no? Es decir,
Aquí no estoy haciendo un segundo gráfico, pero entiendan, ¿no?, que yo considero positivas esas fuerzas que van hacia el positivo de las X, ¿no?, hacia la derecha, para que se entienda. Y voy a considerar negativas las que vayan hacia la izquierda. Lo mismo en el caso de que solamente fueran fuerzas en Y, por ejemplo aquí, ¿no? Si me hubiese apoyado en un eje coordenado, habría hablado de las que iban para abajo eran negativas y las que iban para arriba eran positivas, ¿no? Ojo, aquí no sumé, ahora que me di cuenta de haber sumado, ¿no? Claro, me faltó. Este ejercicio está incompleto. Nadie me dijo. Que después lo terminamos. Pero se entiende, creo, ¿no? Hallé 1 de 2, después hallaría 3 que ejerce a 2 y lo sumaría porque están sobre la misma línea. Que es lo mismo que vamos a hacer aquí. Se entiende, ¿no? Repito, cuando están sobre la misma línea, suma algebraica, sin necesidad de hallar ángulos, ni descomponer, ni todo eso. ¿Cuál va a ser positiva? La que vaya hacia la derecha. ¿Cuál va a ser negativa? La que vaya hacia la izquierda. Uy, ya está mi almuerzo. F de X. Nada. ¿Cuál es 1 de 3? Es esta de acá. Es decir, 2,81125 por 10 a la menos 8 menos 2,8125 por 10 a la menos 8. ¿Qué va a pasar? Que esa fuerza va a ser 0 y en realidad esta fuerza es la fuerza resultante, ¿no? Esa sumatoria de fuerzas en X es 0. ¿Qué pasa? Que si yo tengo este sistema de un Q1 y Q2 y le coloco Q3 ahí, Q3 hacia dónde va a ir, se va a quedar ahí, quieta, no se va a mover. ¿Eh? Eso para el que lo haya visto desde el inicio seguramente ya se habrán dado cuenta, ¿no? Alguien lo habrá visto y dijo, bueno, se va a hacer 0. Pero hay que hacer la demostración algebraica, ¿no? Ahora, este es el caso A. ¿Qué pasa con el caso B? Era Q1 aquí, Q2, 2, 4, 6, 8, Q2, Q1, ambos son positivos, ya como sea. Pero ahora Q3 va a estar en 4, 4. ¿Qué significa eso? 4 espacios a la derecha, 2, 4, 4 espacios hacia arriba, ¿no? 2, 4. Si fuera 4 menos 4 sería 4 menos 4, ¿no? Espero que eso se acuerden, quede claro. Y este era positivo también, ¿no? Sí, positivo, todos son positivos. La pregunta aquí va a ser, bueno, hallar las resultantes sobre Q3, ¿no? ¿Qué hago lo que siempre hago? ¿Qué hago siempre primero? Líneas de fuerza. Q1 a Q3, es decir, pueden incluso dibujarse la línea de fuerza, una línea recta, y después hacerlo. Positivo, ¿qué va a pasar? Se va a repeler. La fuerza que 1 le ejerce a 3. Y hago esta segunda línea de fuerza. Línea recta ya. Y pregunto, Q2, ¿cómo influye a Q3? Positivo con positivo se va a repeler. La fuerza Q2 le ejerce a 3. Y bueno, aquí tenemos un poquito más complicado, ¿no? Tiene un ángulo las dos fuerzas, entonces voy a necesitar hallar dicho ángulo. ¿Verdad? Entonces, bueno. Vamos a hacerlo sin apoyarnos en el segundo gráfico, para que tengan la práctica, ¿no? Porque, bueno, sería lo mejor porque... Bueno. ¿Qué voy a hacer, no? Voy a ubicarme en Q3 como mi centro y aquí mismo, si quieren, con un lápiz más delgadito
con una línea que no se note tanto, pueden hacerse un segundo eje sobre este mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero estos ángulos. Quiero este ángulo y quiero este ángulo, porque son fuerzas con ángulos. Necesito un ángulo, necesito descomponerlos, necesito sumarlos y necesito hallar la resultante y el ángulo que va a tener dicha resultante. Tengo que hacerlo así. Ahora bien, ¿qué pasa? Hallemos este ángulo, que sí lo necesito, ¿no? Ya sea este ángulo o este ángulo son lo mismo. ¿Cómo lo hallo? Bueno, en lugar de hallarlo aquí, porque estas fuerzas no las conozco, yo podría hallar este de acá, ¿no? Porque fíjense que este de aquí es el mismo que este de acá. Y esto se va a repetir aquí arriba por teorema de Tales. O, ¿se acuerdan, no? Es decir, si a una línea es cortada por otras dos paralelas entre sí, el ángulo que forma una de ellas se repite en la segunda línea paralela. O bueno, gráficamente se ve, creo, ¿no? A lo que me refiero. Si yo hallo este ángulo de acá, estoy hallando el de aquí. Si yo hallo este ángulo de aquí, estoy hallando el de acá. ¿Ok? Ok. Entonces voy a hallar este de acá. Tita. ¿Qué valor va a tener tita? Ok, ya, sí, claro. De nuevo me apoyo en, qué sé yo, ¿no? Sé la distancia desde Q1 hasta Q2, ¿no? ¿Cuánto es esa? Esa es 8. 8 metros. ¿Conozco la distancia desde Q1 hasta Q3? No, pero puedo hallarla. Yo sé que hasta aquí son 4, ¿no? Hasta aquí es 4 y hasta acá es 4. Puedo hacer Pitágoras para esto de aquí, que de paso me va a servir como distancia de Q1 a Q3. Vamos a hallar la distancia de 1 a 3. Que va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos. ¿Cuánto valdría el primer cateto? 4 metros al cuadrado más, esta subida ¿cuánto valía? 4 también, ¿no? ¿Eso cuánto da? 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso les va a dar 5.656 metros. ¿No? Ya tengo esa distancia de aquí. Ahora, apoyándome en este triángulo rectángulo, de este de aquí, yo puedo hallar esta. En realidad necesitaba hallar, bueno, ya llegué al 1R3 como distancias para acá. No estuvo de más. Ahora, para hallar este ángulo de aquí, puedo apoyarme nuevamente sobre este triángulo rectángulo imaginario y decir, tengo cateto opuesto, tengo cateto adyacente, con tangente puedo hallar esto. ¿No es verdad? Con la tangente opuesto sobre adyacente. Entonces voy a hallar tita. Más directo, tita va a ser el arco tangente de ¿qué cosa? De 4 sobre 4. El arco tangente de 1. Eso es 45 grados. Perfecto. Ya tengo tita. Es decir, aquí hay 45 grados. Y aquí hay 45 grados. Que es tita. Ya me están siguiendo. Ahora bien, yo podría hacer perfectamente ahorita, ponerme a hacer descomposición de la fuerza. Es decir, puedo descomponer ya que tengo el ángulo estos en X.
puedo descomponer en Y, puedo descomponer esto en X y esto en Y. Pero sería mejor si nos damos cuenta de algunas cosas. No, ¿saben qué? Mejor lo voy a hacer para tener la demostración y después les explico qué se podría haber hecho. Descompongamos, ¿no? Q1, necesito primero la fuerza que Q1 le ejerce a Q3. La fuerza que 1 le ejerce a 3 va a ser ¿qué cosa? 9 por 10 a la 9 por la carga 1 es 10 por 10 a la menos 9. Q3 es 5 por 10 a la menos 9. ¿Y la distancia cuánto es? De Q1 a Q3, lo que hay aquí, ¿no? 5.656. 5.656. Esto si yo lo hallo, ¿cuánto me va a dar? 9 exponente a la 9 por 10 exponente a la menos 9 por 5 exponente a la menos 9 dividido 5.625. Esto a mí me sale 8 por 10 a la menos 8 newtons. F que 1 le ejerce a 3. F que 2 le ejerce a 3. Fuerza que 2 le ejerce a 3. Va a ser lo mismo, ¿no? Fíjense que esta distancia de aquí hasta acá, que es 5.625, se va a repetir aquí, ¿no? Porque Q3 aquí está en 4, ¿no? De aquí para la izquierda es 8, de aquí para la es 4, perdón, de aquí para la derecha es 4, es decir, estas distancias son las mismas, ¿no es verdad? Entonces voy a repetir lo mismo de la izquierda y me va a salir también 8 por 10 a la menos 8 newtons. Pero tengo que descomponerlas. No puedo sumarlas porque tienen ángulo. Bueno, las descomponemos. La primera está bastante sencilla, ¿no? Es más, tengo un ángulo que nace en X y yo hago en el vector, me van a servir mis fórmulas que yo conozco de toda la vida. Vamos a hallar Fx, la componente en X de 1, 3, ¿no? Va a ser la fuerza que 1 le ejerce a 3 por el coseno de 45 grados. Eso es 8 por 10 a la menos 8 por el coseno de 45. Por el coseno de 45, esto me da 5.65, 67, por 10 a la menos 8 newtons. De una vez hallo también su componente en Y, ¿ok? F de Y, la fuerza que 1 le ejerce a 3 va a ser 8 por 10 a la menos 8 por el seno de 45. La fuerza Y en Y que 1 le ejerce a 3 va a ser 8 exponente a la menos 8 por el seno de 45. ¿Sale lo mismo? 5.657 por 10 a la menos 8. Ahora bien, hagámoslo como les dije antes, ¿no? Siempre usemos un ángulo que nazca en X y choque con el vector. ¿Qué ángulo sería el necesario para analizar F que 2 le ejerce a 1? Que 2 le ejerce a 1, yo escribí eso. F que 2 le ejerce a 3, perdón. ¿No? Estamos analizando en la carga 3. Ya. ¿Cuál sería ese ángulo? Bueno, sería
180 menos 45, ¿no? 180 menos 45. Vamos aquí arribita, sería 180 menos 45 es igual a 135. Y este es el ángulo que yo voy a usar para analizar F, la fuerza que 2 le ejerce a 3. Ok, entonces la componente en X de la fuerza que 2 ejerce en 3 va a ser la fuerza que 2 le ejerce a 3 por el coseno de 135, ¿no? Eso va a ser 8 exponente a la menos 8 por el coseno de 135. Eso da menos 5,657 por 10 a la menos 8 newtons. La fuerza en Y que 2 le ejerce a 3 va a ser ¿cuánto? Va a ser más directo, 8 por 10 a la menos 8 por el seno de 135. Esto me va a salir 5,657 por 10 a la menos 8 newtons. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Las 4 fuerzas me han dado iguales las descomposiciones. Sigamos trabajando. Hagamos lo que tenemos que hacer, que sería sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué tengo? En X tengo 5,67 por 10 a la menos 8. Más o menos. ¿Cuál es la segunda fuerza? La segunda fuerza dice menos. Entonces, menos 5 puntos, pero no es 67, no es 62657. Menos 5,657 por 10 a la menos 8. ¿No tengo más fuerzas en X? No, ¿no? Tengo nomás dos fuerzas, 2 descomposiciones en X. Esto es 0. ¿Qué pasa en el otro caso? 5,667 positivo y la otra fuerza también es positiva. Estas se suman. La sumatoria de fuerzas en Y va a ser 5,657 por 10 a la menos 8 más 5,657 por 10 a la menos 8. Es decir, lo que hallé antes por 2, ¿no? Bueno, lo suman y esto les va a salir 1,131 por 10 a la menos 7 newtons. ¿Tengo que sacar aquí resultante con Pitágoras? No, ¿no? ¿Por qué? Porque f de x es 0. Ahorita si aplico Pitágoras y meto aquí va a ser 0 al cuadrado más este valor que es 1,31 al cuadrado. Esto no influye. Este cuadrado con este cuadrado se va a ir. Es decir, me va a quedar, ¿ya?, simplemente esto. Yo le puedo llamar a esto también entonces la fuerza resultante. ¿Y qué ángulo va a tener? Incluso podemos sacar, miren, tangente de, ya usé tita, ¿no? Tangente de alfa, por fórmula, es la sumatoria de fuerzas en Y sobre la sumatoria de fuerzas en X. Alfa, ¿cuánto va a ser? Va a ser la tangente a la menos 1 de, en Y tiene un valor, que es 1,131 por 10 a la menos 7. ¿Y en X cuánto vale?